Bienvenidos estudiantes de Historia de la Medicina de la Universidad Javeriana Cali. Vamos a seguir con la introducción al curso Historia de la Medicina. Y en esta introducción hemos planteado 4 preguntas, llevamos resueltas 2. La primera es ¿qué es la medicina? Y propusimos que la medicina es la parte de la cultura que enfrenta, que confronta, que intenta solucionar esos problemas que llamamos enfermedades, buscando la salud integral del paciente. Entonces, lo importante es que la medicina es parte de la cultura. Y es la parte de la cultura que enfrenta esos problemas que llamamos enfermedades. No solo la medicina es lo que hacen los médicos. La medicina es parte de la cultura. El arte, la literatura, las narraciones, todo tiene algo de medicina. Nosotros los médicos intentamos ejercerla de la mejor forma para dirigir el tratamiento de esos problemas que llamamos enfermedades. Entonces la medicina es parte de la cultura. La segunda pregunta era ¿de dónde viene la palabra medicina? Y explicábamos que viene de la raíz indoeuropea med, que es la raíz de meditar, de medir, de moderar. Es la misma raíz etimológica. Entonces el hombre, el médico, es ese hombre que ante otro hombre que sufre, medita, piensa, medita, mide una serie de variables y modera el estilo de vida de ese paciente que está sufriendo, lo cambia en algunos aspectos para enfrentar las enfermedades. Entonces es muy bonito el origen de la palabra medicina, la raíz med, que es la misma raíz de meditar, medir y moderar. Hoy vamos a discutir la tercera pregunta, que es una pregunta difícil y simple al mismo tiempo. ¿Cuándo surgen las enfermedades en la historia del hombre? Esta pregunta es la pregunta que hace años me hizo un estudiante de medicina. Me dijo, profe, en algún momento, en alguna época, el hombre vivía sin enfermedades, o cuándo comenzaron las enfermedades en la historia humana. Es una pregunta difícil porque no podemos establecer una época en que comenzaron las enfermedades. No podemos decir hace 20.000 años, hace 60.000 años, hace 100.000 años. No podemos dar una fecha. Y ya vamos a explicar por qué. Y es simple porque si la vemos desde las enfermedades, las vemos desde nuestra perspectiva moderna, como biólogos modernos, que debemos ver todos los problemas biológicos y las preguntas biológicas a través del prisma de la evolución biológica. Las enfermedades son parte de nuestra evolución biológica como seres humanos. Llegamos a ser hoy lo que somos, ustedes y yo, porque durante cientos de miles de años, quizás millones, nos hemos ido sobreponiendo a enfermedades, a infecciones, a epidemias, a distintos estilos de vida, algunos más patológicos, otros menos patológicos, y hemos llegado a ser lo que somos. Tenemos una larga evolución humana atrás de nosotros, una evolución biológica y una evolución cultural. Y en esa evolución están inscritas las enfermedades. De hecho, un médico muy famoso, un joven como ustedes, murió joven también, a finales del siglo XVIII, Bichat, tiene una frase muy simpática. La vida es la suma de las funciones que se opone a la muerte. Entonces nosotros, como seres biológicos complejos, tenemos enfermedades desde nuestra etapa intrauterina y nos estamos sobreponiendo a ellas. Estamos resistiendo a ellas. Estamos resistiendo a la muerte, en palabras de Bichat. La vida es la suma de las funciones que se opone a la muerte. Entonces las enfermedades son parte de nuestra historia. Nunca hemos estado sin enfermedades. Bueno, esto es una realidad filosófica, biológica, histórica, pero vamos a ilustrarla con 2 o 3 ejemplos si tenemos tiempo. El primer ejemplo es el de una enfermedad que quizás fue la primera que entendimos evolutivamente. Es una enfermedad, todavía existe entre nosotros, existe en Colombia, ustedes la van a ver en pacientes. Una enfermedad muy difícil, la anemia de células falciformes.
y se las explico rápidamente. Dentro de nuestros eritrocitos tenemos una proteína muy compleja, muy milagrosa, decía quien la descubrió, Peruz. La hemoglobina es un milagro, decía la biología. Una molécula muy, muy especial que es capaz de captar oxígeno en los sitios donde hay mucho oxígeno, en los pulmones, y soltar oxígeno en los tejidos donde hay poco oxígeno. Entonces tiene una función muy interesante. Capta el átomo de oxígeno en los sitios donde hay mucho oxígeno, viaja por los capilares y lo suelta donde no hay oxígeno, en los tejidos que han consumido oxígeno. Es la molécula que nos permite respirar en términos tisulares, llevar el oxígeno a nuestros tejidos. Esta es una hemoglobina sin la cual no hay vida humana. Pero es una proteína con variaciones, con muchas variaciones. Ustedes y yo probablemente tengamos solo hemoglobina A, que es hemoglobina de adultos, AA. Nosotros somos AA. Nuestros genes son AA. Somos homocigotos para la hemoglobina A. La gran mayoría de nosotros, y no todos. Cuando éramos fetos en el útero teníamos hemoglobina F, hemoglobina fetal, FF. Al nacer, la hemoglobina F, el gen para la hemoglobina F se va apagando, llamémoslo así, y se va disparando el gen para la hemoglobina A. Y cuando llegamos a adultos solo tenemos hemoglobina A. Pero además de esas dos variaciones conocidas y normales, entre comillas, F y A, hay 500 variaciones de hemoglobina. La mayoría no son patológicas, la mayoría son descubrimientos de laboratorio. Hay libros que detallan estas hemoglobinas y se nombran de acuerdo al sitio donde se descubrieron. Yo siempre digo que por ahí debe haber alguna hemoglobina que se llama Tuluá porque la descubrieron en Tuluá. Pero no es una hemoglobina que cause enfermedad. Pero hay una de ellas, la hemoglobina S, de sickle en inglés, que es hoz, con lo que cortan hierba los campesinos. Esa hemoglobina es patológica. Las personas que solo tienen esa hemoglobina, o sea que son homocigotos, ustedes ya están en un curso de genética, para la hemoglobina S, o sea son SS, esas personas tienen una vida miserable. Porque esta hemoglobina se cristaliza y vuelve a los eritrocitos rígidos. Y los eritrocitos no pueden pasar por los capilares y tapan los capilares. Entonces estas personas hacen isquemia, que falta de sangre en los tejidos, trombos, se detiene la sangre, necrosis de los tejidos porque la hemoglobina no puede llegar, sufren grandes dolores, unos dolores horribles en los huesos, en los músculos, en el abdomen, y hasta hace unos años morían jóvenes. Necesitaban múltiples transfusiones porque estos eritrocitos se destruyen y la persona queda anémica. Por eso se llama anemia de células falciformes. Y es una enfermedad terrible. Hoy la tratamos de manera muy diversa, con tratamientos muy costosos. A veces se hace trasplantes de médula ósea, se han propuesto, a veces drogas. Bueno, hay varios tratamientos nuevos, pero es una enfermedad terrible, terrible. La enfermedad SS. Pero, fíjense, este es el pero. Los heterocigotos, aquellas personas que tienen AS, que son heterocigotos, que hacen hemoglobina A, pero también hacen hemoglobina S, esas personas llevan una vida normal. Viven la misma cantidad de años que vive cualquier persona y no tienen mayores problemas. Entonces la situación es esta. Los homocigotos morían jóvenes. Era una enfermedad terrible, los SS. Pero los heterocigotos AS vivían una vida normal. En medicina decimos que esas personas tienen el rasgo falciforme, pero no tienen la enfermedad. Entonces las personas que tenían el rasgo llevaban una vida normal. Y además tenían, y este es el punto clave en esto que estamos diciendo, una ventaja. Los heterocigotos, por alguna razón mal comprendida, todavía no la entendemos del todo, son resistentes a la infección
del eritrocito por un plasmodio. El plasmodio es un parásito hemático de la sangre que causa malaria. Y hay varios plasmodios en todas las especies humanas. El Plasmodium falciparum, que invade los eritrocitos, produce una malaria grave, con mortalidad severa. Esa malaria también se llama malaria africana. Y por ahí nos vamos acercando al porqué de esta pregunta. Entonces, en ese sitio, los trópicos, África, donde había mucha malaria africana, los heterocigotos para hemoglobina S, o sea, las personas AS, eran resistentes. Entonces es como que la evolución hubiera hecho una negociación con el plasmodium, la evolución humana. Voy a mantener, decía la evolución humana, estoy personificando una cosa que no es así, que no es una ficción lo que estoy diciendo. La evolución hubiera dicho, voy a tolerar que aparezca el gen S en la evolución humana para que sobrevivan los heterocigotos AS. Y voy a aceptar que una minoría SS, los homocigotos, mueran. Era casi una negociación evolutiva. Voy a tolerar una mutación porque me da ventajas de sobrevida en ciertas áreas, en los trópicos donde hay malaria. Entonces fíjense que una enfermedad tan terrible como la anemia de células falciformes sigue existiendo dentro de la evolución humana, sigue ocurriendo el gen S, no ha sido eliminado de la evolución humana el gen S, porque los heterocigotos tienen una ventaja ante la malaria. Son dos enfermedades distintas, pero por azar, los heterocigotos son resistentes a la malaria. Y la evolución humana permite y ha permitido y tolera la mutación S porque los heterocigotos tienen una ventaja de sobrevida, ya que no se enferman o resisten la infección de Plasmodium falciparum. Fíjense entonces cómo es un juego evolutivo, una negociación evolutiva. Se permite una mutación letal, la mutación S, porque los heterocigotos AS tienen una ventaja evolutiva. Esa fue la primera enfermedad que en los años 70, hace 40, 50 años, explicamos evolutivamente. Comprendimos que como el hombre había aparecido en África, en un área tropical, donde había mucha malaria, se había privilegiado, llamémoslo así, a los heterocigotos porque tenían más resistencia, los heterocigotos para hemoglobina S, porque tenían más resistencia a la malaria. Entonces fíjense cómo se llega a un juego terrible para los homocigotos, sí, pero ventajoso para la especie. Ese es el punto clave. Es una situación terrible para los homocigotos, pero ventajoso para la especie. Y voy a ser un poquito filosófico aquí. La evolución no tiene ningún interés en su felicidad individual, ni en su salud individual. La evolución lo que quiere es que la especie se preserve y que cada vez transmitamos, comuniquemos más nuestros genes. Esto lo han dicho muchos biólogos modernos. La evolución no tiene ningún interés en la felicidad individual del hombre, sino en que la especie se mantenga. Este es un ejemplo, nos ha alcanzado solo a dar ese ejemplo, solo a explicar ese ejemplo, de cómo las enfermedades deben ser vistas evolutivamente. Pero es el ejemplo más conocido porque es el primero. Hace 40 años entendemos esto. Lean en el primer capítulo otros ejemplos. Por ejemplo, la nutrición con leche. ¿Cuál es la historia de la nutrición humana con leche? Muy bien, muchachos, este es el tercer video introductorio para el curso de Historia de la Medicina. Muchas gracias.